sin dejar de mirar al pasado. Trabajemos para resolver el presente. Para planear el futuro. Yucatán es reto. Yucatán es desafío. Yucatán es transformación. Hagamos un pacto. Hablemos para escucharnos. Escuchémonos para entender. Por ti y por todos. Esto es A Dialogar. Comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que nos estemos viendo y escuchando. Gracias por seguirnos a Dialogar, este esfuerzo informativo, este espacio de entrevistas de Peninsular.medio. El pasado 22 de abril conmemoramos el Día Internacional de la Madre Tierra. No sé usted, sí he escuchado propuestas de diferentes candidatos, diputados, a senador, gobernador, presidente. Sí he escuchado algunas cuestiones del medio ambiente, pero creo yo, no con la seriedad, no con la fuerza que la tierra necesita. Pero bueno, yo no soy el experto, pero sí tenemos aquí a una experta. Ella es Isabel Bracamontes, ya una experta con la que hemos acudido en distintas ocasiones en Peninsular.medio. Isabel, gracias por estar aquí. Permíteme presentarte. Ella es fundadora de Fridays for the Future Yucatán, este movimiento que engendró Greta Thunberg. Y bueno, además Isabel es integrante del Consejo Ciudadano de Mitigación y Adaptación del Cambio Climático en el Estado. Isabel, gracias por estar aquí, bienvenida. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación, un honor y pues, lista. A ver, vamos a empezar por la fecha que nos tiene aquí, aunque ya pasó un poquito de tiempo, pero a ver, te lo decía hace un momento, el tema del medio ambiente ya tiene que ser un tema de todos los días, da igual. Todos los días hay que hablar de ecología, de medio ambiente, del agua, porque finalmente esos recursos son nuestro futuro y necesitamos hablar más de ello. Entonces, lo que te quiero preguntar, pensando en el pasado 22 de abril, que conmemoramos el Día Internacional de la Madre Tierra, cuéntame cómo surge este día, qué ejes abarca, cuéntame, platícame de este día. Sí, claro, bueno, mira, esta fecha es marcada por las Naciones Unidas y tiene el objetivo de concienciar en la humanidad 3 ejes principales. Entre esos está la superpoblación, ¿sí?, la contaminación y la tercera, que es la importancia de la conservación de la biodiversidad. Son los 3 pilares de esta fecha, este marco, y que claramente se ocupa para, a nivel nacional e internacional, aprovechar esta fecha para incentivar actividades que tengan que ver con la conservación y la mitigación y todo lo que tenga que ver con la madre tierra, ¿verdad? Cuidarla, protegerla, educarnos, conservarla. Entonces, esto es como lo más importante de esta fecha. Oye, a ver, y en tu opinión, con honestidad, y si hay que asustarnos, pues ni modo, asustémonos, no, pero algo hay que hacer. Te quiero preguntar, ¿cómo va esta situación? O sea, escuchamos mucha información, generalmente negativa, en cuanto al medio ambiente, cambio climático, crisis climática, etcétera. Yo quisiera saber si ves, o sea, cuáles son los aspectos negativos que te gustaría destacar, pero también si ves algún aspecto positivo de alguna manera. ¿Tú qué crees? Cuéntanos. Pues claramente el problema ya está, es evidente, lo sentimos, el calor aquí cada vez es más intenso en Mérida, por supuesto. Justo en Ciudad de México en este mes pasado, pues inclusive empezaron a romper récords a principios ya de año, y es impresionante que cada vez es más evidente y que es aún más importante tener presente el por qué está pasando, que es el cambio climático y que afecta y que abarca todo esto. Es súper importante. ¿Es alarmante? Sí, claro que sí, porque justo yo siempre cuestiono el por qué las medidas internacionales no avanzan o no se ven los resultados que esperabas o que según firmaban para comprometerse, y hoy en día se están rompiendo esos acuerdos. Pero tengo esperanza porque en efecto algo que me ha quedado claro es que el pesimismo ha conquistado nuestras mentes, ¿sí? Las películas que tengan que ver con el futuro, telenovelas, series, lo que tú quieras, es de un futuro catastrófico.
en donde realmente ya no existimos, está todo desierto, inclusive nos tenemos que ir a otro planeta. Entonces, creo fielmente en que necesitamos regresar esa esperanza de que todavía estamos a tiempo, porque en efecto todavía estamos a tiempo, pero necesitamos esas medidas urgentes para allá, hacerlas ahora, en este momento, con las herramientas que tengas, con la comodidad que tengas, como puedas, sumando a todos los que tengas a tu alcance, porque solo de esta forma vamos a poder crear una ola de verdad que necesitamos. Isabel, ¿es un asunto de ciudadanos o es un asunto de gobiernos o de todos? A ver, pero a lo que voy, ¿qué acciones ya se tienen que llevar a cabo para mitigar, para soportar lo que está ocurriendo? ¿Qué se tiene que hacer ya con urgencia? Dejar los combustibles fósiles en el suelo. Okay. Uno, que es lo principal a nivel internacional. Ni siquiera toquemos lo a nivel nacional. Porque en México, por ejemplo, país, no ocupa ni siquiera no aporta ni siquiera el 0.03% de emisiones globales. Así te lo comparto. Okay. Entonces puedes decir, bueno, entonces lo que hagamos no importa. En realidad son los del norte global quienes tienen la responsabilidad de responder por los que todo el sur global está sufriendo. Por eso el dicho de los que son más adinerados son los que afectan a los más vulnerables, porque en efecto así es. Estamos hablando que los países primermundistas son los responsables de las grandes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero que aportan suficiente al cambio climático, ¿sí? No hay suficiente evidencia de esto y con ello, pues sí es importante tener presente que de lo local, lo global sí importa. Entonces, sí necesitamos que individualmente cada persona esté haciendo todo lo que pueda, que esté constantemente informándose de cuál es la situación actual y pues posteriormente ir sumando y creciendo esta comunidad para que en efecto seamos cada vez más. Yo creo que ya estuvo bueno eso de pasarle la bolita, que los que ya están más allá que para acá no quieren cambiar, o que todo el peso ahora es de los jóvenes, y de las infancias, ya ni siquiera de los jóvenes, de los niños que ni siquiera están conscientes del tema, pero están sumando. Y pues es algo de todos. Nos necesitamos a todos reeducándonos al respecto del tema y de cómo podemos contribuir. ¿Tú qué haces? Me imagino que tú llevas a cabo diferentes acciones que yo creo que podemos copiarte. Sí. A ver, cuéntanos un poquito lo que haces. Pues desde casa separar mis residuos y ocuparme de ellos. Yo creo que también es algo muy importante que hay que tener claro, que es todo lo que uno consume es responsabilidad propia. ¿Dónde acaban esos residuos? ¿Cómo acaban esos residuos? Yo siempre, fue una batalla constante con quienes yo vivía en casa, porque era como, oye, esto no es basura, esto es composta, esto no se tira, esto se puede llevar a reciclar. Existen los puntos verdes aquí en Mérida. O sea, y lo menciono porque en otros estados eso no existe, ¿sí? Y también hay que acatar los ejemplos de otros estados. Por ejemplo, en Tuxtla, mi papá vive ahí, y me mandó una foto, de repente me empezó a mandar fotos de, oye, ¿qué es esto? Y yo tampoco sabía, pero era una iniciativa de contenedores de basura, porque en efecto ahí en ese estado, en ese lugar específico, el problema de la basura en las calles era algo tremendo. Y no solo es algo visual que daña una comunidad, sino es algo que aporta al medio ambiente. Entonces solucionaron ahí ese problema. Entonces tenemos que ver los ejemplos de otros rincones de la ciudad o de países o del país para poder aplicarlos aquí. Los residuos es uno, lo de árboles, ¿sí? Necesitamos más árboles, Isabel. Necesitamos regresar a todos los rincones de la ciudad lo verde, a como era antes. Yo me acuerdo cuando era chica, yo salía y en mi calle habían libélulas, habían luciérnagas, insectos. Eso ya quedó en el olvido y no lo podemos permitir. En efecto que no. Porque eso significa que nos estamos acabando y arrasando con todo. ¿Y dónde queda esa biodiversidad? ¿Dónde queda en esos espacios donde ellos realmente pueden coexistir? Necesitamos aprender a coexistir, respetarlos. Si no, realmente esto va a acabar muy mal. Necesitamos reaccionar. Isabel, estamos en tiempo electoral
y pues bueno, no vamos a hacer ahorita propaganda de ningún partido, pero ¿cuál para ti serían las propuestas ideales de los candidatos en cuanto al tema ecológico? ¿Qué propuesta, qué ideas, qué acciones te encantaría escuchar de Maines, de Sheinbaum, de Gálvez? ¿Qué te digas? Así que, ¿sabes qué, Alejandro? Me encantaría que este candidato, esta candidata propusiera eso, algo en concreto, alguna idea. Wow, pues a nivel nacional definitivamente dejar de apostar por combustibles fósiles. Refinería, adiós. Bye, refinería. Chao. Bien. Sí, goodbye. Apostar por todo lo que tenga que ver con energías renovables. Bien. Es el futuro. Sí, yo conozco a personas que trabajan en mantenimiento de eólicos, que se van por todo el mundo y me dicen, si supieras el potencial que tiene el país de México para tener suficiente energía verde. En serio. Y de expertas que dan clases en la Anáhuac, la maestra Mariana. Bien. O sea, es impresionante el potencial que realmente tenemos, pero que necesitamos apostar. Sí o sí. Bien. Energía eólica. También, por ejemplo, la energía solar. Es evidente que con la energía solar, que además aquí en Yucatán hay mucho sol, se puede también ahorrar y no gastar pues en combustibles fósiles, ¿no? Todo el tiempo está ahí. Hay que aprovecharlo a toda costa, literal, en todos los lugares. Hay que aprovecharlo. ¿Y qué otra propuesta te gustaría escuchar de los candidatos? ¿Qué otras ideas se te vienen a la cabeza en cuanto a que pudiesen aplicarse? Wow, mira, en una conferencia internacional me tocó escuchar que justo en estos momentos electorales el tema ambiental, el tema de crisis climática, tiene que estar en el centro, ¿sí? De estas campañas electorales, sociales, de temas, porque tenemos que ver este problema como la oportunidad, ¿sí? De cómo vamos a aprovecharla para beneficiar a todos. ¿Cómo vamos a ver este problema para convertirlo en una solución, en una oportunidad que nos beneficie a todos? Y es importante escuchar y ver iniciativas de otros países. A mí siempre me mandan amigos, amistades que están en diferentes lados. Oye, vi esto, oye, chécate esto, oye, salió esto, esta iniciativa, vamos bien. No digo que no. En el país, de hecho, inclusive ya comenzaron a nivel nacional, ojalá ya se acelere el tema de plásticos, residuos, que ya va ahí en el Senado. Entonces necesitamos difundir esta información, necesitamos hacerle llegar a la gente que esto está, que esto existe, que necesitamos sumarnos a esta ola de cambio, porque de lo contrario, venga, que hay mucho algoritmo, ¿verdad? Entonces necesitamos ver la forma de llegar a la gente con estos temas. Entonces, de otras iniciativas, por ejemplo, que me agradaron locales, que últimamente escuché, es de los ejes que compartió el candidato Renan, que mencionó el tema de aguas. Es algo crucial. O sea, es un tema que yo, la verdad, hasta me puse feliz, porque un paso es un paso, ¿sí? Entonces, que tocara el tema de aguas, que iba a crear un consejo, algo así, es algo maravilloso. Es una oportunidad increíble de, en serio, ver que las personas están interesadas en eso, pero también que están tomando acción. ¿Me explico? Bien, claro que sí. Isabel, para ir cerrando, no quisiera que me dejes de contar un poco de este Consejo Ciudadano de Mitigación y Adaptación del Cambio Climático en el Estado. Primero, me gustaría saber dónde, bueno, por supuesto está el calor. ¿Hay otros fenómenos, hay otros hechos que digas, este es un efecto del cambio climático, Alejandro? Y también cuéntame un poquito de las acciones que realizan, quiénes los integran. Platícame, por favor. Mira, el cambio climático es un término más amplio, ¿sí? Que incluye todas las variaciones en el clima. A eso va. La crisis climática es un término específico más adecuado para referirse a la magnitud, ¿sí?, de las consecuencias. Es importante tener presente eso. Entonces, el cambio climático es un monstruo de más de 1000 cabezas. Entonces, tenemos que entender que los cambios extremos de temperatura es consecuencia del cambio climático. Sí, la subida del nivel del mar. Nosotros somos un estado y un país costero. Tenemos que estar conscientes de ello y tener presente esto, porque en efecto ya nos está acercando más, ¿no? El tema de subida de aguas,
por ejemplo, estas olas de calor extremo o de frío que matan cosechas y que de repente esta verdura está súper cara, pero no te dicen que es el cambio climático. Bien. Otra cuestión también que estaba leyendo, se viene una temporada de huracanes espantosa. De hecho, hay una entrevista que hicimos con el gran meteorólogo John Vázquez y él lo predijo en la entrevista y lo confirmaron hace poco. Se viene una temporada de huracanes terrible. Ojalá que no le toque a nadie, tampoco, por supuesto, a Yucatán, pero bueno, también me parece que es algo directamente relacionado, ¿no? con esta situación. Es evidente porque se sabe dentro del mundo del cambio climático que luego de olas de calor extremo viene por parte de la madre tierra la forma de contrarrestarlo. Entonces, ¿cómo lo contrarresta? Con olas tremendas de frío. Y ahí es donde entran los ciclones. Entonces, si un estado, un país tiene altas temperaturas por tiempos prolongados, es evidente que luego vienen los fríos. ¿Vendrá alguna manera de equilibrarlo? Exactamente. Eso nos afecta. Exactamente. Pero no solo es que vengan, es que van a ser más intensos. O sea, como jamás los hemos visto. Ves que hace poco Dubái tuvo su lluvia en un día, el equivalente de un año, y cómo los dejó. Entonces, ese es un ejemplo. Bueno, cuéntanos ahora, por favor, un poco de este consejo. No lo conocía. Qué bueno que existe un consejo ciudadano. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo les ayudamos? Aquí siempre está abierto el espacio, pero ¿qué más podemos hacer? Estaría padrísimo que invitaran que vengan integrantes de este consejo. Este consejo nació a través de la ley de cambio climático. A través de esta ley hay un apartado en el que especifica que se necesita un consejo ciudadano de todas las áreas. Por ejemplo, yo represento a Juventudes y Cambio Climático como activista, como ONG, pero también están empresas, también forman parte otras organizaciones como ProNatura, en donde su representante es María, que es la directora aquí en Yucatán. Entonces, pues es muy importante saber que esto existe, pero que aún más es necesario abrirnos más puertas. Porque, no te miento, es muy padre formar parte de este grupo, pero sí necesitamos verlos en acción. O sea, que no solo sea invitarlos a eventos, escuchar, sea colaborar con ellos, porque son los expertos, son los que están en el campo. Son los que están viviendo y están viendo los cambios, escuchando a los pueblos originarios, a sus propias comunidades. Entonces sí es importante involucrarlos. Bien. Bueno, pues no sé si hay algo más que te gustaría agregar, algo más que quieras decir. Este espacio siempre está abierto para ti y seguiremos molestándote con otras preguntas más adelante, pero ¿algún mensaje final, Isabel? Pues, cambios hoy, súmense en las iniciativas que existen, búsquenos en Instagram, Viernes por el Futuro Yucatán, en Instagram como FF Yucatán, Juventudes por el Clima, Viernes por el Futuro México también. Vamos a estar teniendo actividades para juventudes, todo completamente gratuito. Invítenos a sus escuelas, a sus aulas también. Es importante en infancias, me refiero a kinders, primarias, secundarias, universidades. De veras, estamos en ese momento en el que necesitamos juntos crear una ola de conciencia y sumarnos en todos lados a todo. Y una ola de conciencia positiva, porque además, si nos quedamos en el pesimismo y en la negatividad, no vamos a llegar absolutamente a nada. En efecto. Isabel, muchísimas gracias por tu tiempo. Hay que seguir hablando de cambio climático, de medio ambiente, de ecología, y que los políticos, que todo el mundo ponga al centro a la madre tierra. Bueno, pues nuevamente te agradezco, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí, y de esta manera concluimos una nueva edición de A Dialogar, hoy con el tema del Día Mundial de la Madre Tierra, que bueno, ya pasó algunos días, pero siempre tiene que ser un tema. Hasta la vista, muchísimas gracias y cuídese mucho. Fin del programa. Pero no de la conexión. Escríbenos a noticias.medio@gmail.com o a nuestras redes sociales para sugerir los temas que quieres escuchar o para dar a conocer tu opinión. Esto fue A Dialogar, donde nos escuchamos para entendernos. Hasta la próxima.